Y vuelvo a insistir, lastimosamente las respuestas no dan para más. Hemos encontrado un sistema deteriorado de distribución de agua, ¿verdad? Hemos encontrado un sistema totalmente viciado, malo, que tiene décadas y décadas, que debió haberse atendido y no se hizo por las administraciones pasadas, sea cual sea el color, sabor o denominación que estuvo. Pero nosotros sí vamos para más, y es lo que nos ha pedido el presidente. Ningún salvadoreño tiene por qué estar tomando el agua así. Tiene derecho a que trabajemos, y eso requiere el sacrificio de todos, ¿verdad? Cambiar el sistema mediocre que hemos encontrado de distribución de agua requiere la comparecencia de todos. Requiere también que la Asamblea Legislativa promueva y apruebe a la brevedad posible una ley de agua donde todos participemos, que no sea privatizadora y que le garantice al pueblo salvadoreño que le vamos a brindar un agua de calidad. Entonces, yo lamento, honestamente lamento que no les dé la respuesta que ustedes quieren, pero no voy a emitir juicios de valor, no puedo contestar preguntas cerradas así o no, ¿verdad? Porque las preguntas que me mandaron con antelación no están hechas de esa forma. Y yo lo que esperaba es que las repreguntas fueran para ahondar más sobre esa pregunta. Deberíamos de vernos el espectáculo que estamos dando ante la población. Deberíamos de vernos. Y esto sucede, y me voy a permitir, presidente, manifestarlo, esto sucede por haber acordado este ejercicio de interpelación, que si bien nos faculta la Constitución de la República y nuestro reglamento interior a desarrollarlo, pero esto sucede por hacer las cosas a la ligera. Yo me recuerdo perfectamente ese día cuando usted convocó a la comisión política y ya llevaban las preguntas elaboradas y solo se leyeron. Y así se aprobó el dictamen para efectos de desarrollar esta interpelación. No hubo una discusión técnica sobre el desarrollo de las preguntas. Ya las llevaban armadas. Y esto pasa ahora, presidente, en donde, y con mucho respeto, y con el cariño que le tengo, presidente, lo ha venido a enredar a usted. Porque esta interpelación desde el sábado, presidente, está mal conducida. Y en estas cosas, en estos ejercicios, se debe de ser bien determinante. Pero aquí parece ser, presidente, y usted bien sabe que a mí me alcanza la moral para podérselo decir. En estos ejercicios, presidente, no se trata de quedar bien con unos o con otros. Se trata de hacer bien el trabajo. Y sí, efectivamente, esto parece un linchamiento político. Aquí están aflorando los sentimientos, las vendetas, los desquites. Y yo, de verdad, cuando esté el presidente de la ANDA, yo sí le voy a hacer preguntas. Porque todos los salvadoreños nos dimos cuenta, no obstante el problema se concentró solo en San Salvador, que el agua caía en condiciones no higiénicas. Pero bien, presidente, al final quiero manifestarle que nosotros como grupo parlamentario ya no vamos a hacer preguntas sobre, o repreguntas sobre la pregunta número 3, porque hemos quedado satisfechos con las respuestas que ha estado dando la ministra.
Muchas gracias. Ya aquel diputado que no le interese la salud y la vida de los habitantes de un país, sí está cansado. No se desvíe. Permítame, por el orden, presidente. No se desvíe del tema que estamos discutiendo, por favor, diputada. Y no se refiera a otro diputado que no sea una pregunta concreta a la señora ministra. Gracias, Uso la presidente. palabra. Otra cosa. Gracias, ministra, pero no le hemos llamado para que nos ayude a legislar. Creo que esa responsabilidad también la tenemos y no es Por falta favor, de por el orden, legislación. diputada, no se puede atender ese tipo de llamados. Usted haga la pregunta concreta. Dijimos respeto a nuestros invitados y a la funcionaria interpelada. Por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La pregunta obviamente es, ¿por qué entonces, si la ministra de Salud, aún con las competencias que le señala el Código de Salud, establece que no hay ninguna responsabilidad por parte de ella, establece que le corresponde a otros funcionarios y además establece que se supo de la crisis por el agua por redes sociales? Imagínense en qué manos estamos, cuando no fue el Ministerio de Salud el garante de poder identificar la crisis de agua y obviamente la crisis de salud que sí existió. Por lo tanto, la pregunta y la repregunta es: ¿por qué no se cumplió con el Código de Salud que establece las funciones de la ministra para garantizar la calidad de agua potable que brinda ANDA? Gracias, presidente. ¿Tiene que ver con la pregunta 1? Pregunta 1. Tiene el uso de la palabra la señora ministra. Volvemos a insistir. Hay todo un andamiaje de exámenes, análisis físico-químicos, microbiológicos y trazas de metales que se realizan. Es una valoración científica, ¿verdad? Y yo invito a la señora diputada y a cualquier otro que esté dispuesto a ir al Ministerio de Salud. La llevamos al laboratorio para que constate cuál es el procedimiento de cómo se recogen las pruebas, cómo se trasladan, porque hasta el traslado tiene su propio procedimiento, ¿verdad? Cómo se capacita los equipos que toman las muestras y cómo se procesa en el laboratorio, ¿verdad? Lamentablemente no podemos trabajar sobre la base, como usted misma lo ha dicho, sobre denuncia y denuncia y denuncia en las redes. Las redes sociales se han convertido en una fuente donde la población tiene acceso a muchos funcionarios, ¿verdad?, de los 3 órganos del Estado para hacer algún tipo de denuncia. Quedará a disposición entonces cómo lo manejan los diferentes funcionarios cuando son denuncias muy directas. Y nosotros las tomamos en serio. Ese dictamen es producto de que no ha habido colaboración de la ministra, de que cuando se le convocó en 2 oportunidades en la Comisión de Salud y en 2 oportunidades en la Comisión de Medio Ambiente, y también se le ha pedido informes, ella no ha querido cumplir con el precepto constitucional del 86, artículo 86, de colaborar entre sí los órganos del Estado, y tampoco ha respetado una ley de la República como es el RIAL, el Reglamento Interior, que en su artículo de colaboración, de pedir que vengan los representantes del gobierno o presidentes de autónomas, hay que ir, hay que venir. Y aquí no hay diputados de primera o segunda categoría o comisiones de primera o segunda categoría, que si era la comisión política la que llamaba, decían, iba a venir. No, aquí son comisiones de trabajo permanente. La crisis comenzó aparentemente a principios de enero, visiblemente, cuando empezó a caer el agua chuca y con mal olor. Entonces uno se pregunta, porque ayer la ministra decía que no era suficiente haber visto el color y el mal olor para decir que algo pasaba raro, o que ella solo va a ver cuando el agua sea ya procesada potablemente y no cuando está cruda. Uno tiene la más mínima, digamos, criterio cuando ve un agua chuca o un agua con
con olor horrible. Y eso recibieron más de 1 millón de personas que habitan acá en San Salvador y en los alrededores. Yo decir pues que si ella hubiera contribuido, como lo deben de hacer todos los funcionarios, con la comisión que estaba llamándola, hubiera sido otra cosa. Pero aquí tuvimos en nuestras manos, una semana antes del 30 de enero, la petición del Foro del Agua para una comisión especial. Y hubieron presidentes de comisión que dijeron, hagamos la última oportunidad. Y se la dieron el lunes en Obras Públicas al presidente de ANDA. Se la dieron el martes 2 comisiones, Medio Ambiente y Salud Pública, para que vinieran. O sea que no es antojadizo, es sencillamente que ha habido también un irrespeto a la Asamblea Legislativa por parte de la funcionaria. En ese sentido, yo sí creo que no vengamos a victimizarnos, ¿verdad? Y a decir que todo es producto de los gobiernos anteriores, o producto de la falta de legislación, o producto de yo qué sé. Aquí se le ha llamado porque se ha evidenciado negligencia, se ha evidenciado que no hay sentido de responsabilidad. Si yo veo que hay ausencia de algo, inmediatamente y rápidamente actúo y propongo. Tienen iniciativa de ley, pueden reestructurar un reglamento, pero no dejar que la crisis fuera tanto y creara esa situación en la población. Entonces yo le pido que pregunte a los diputados cuando van a hacer repreguntas, si se están en la repregunta o van a dar opiniones que no están, oposiciones absurdas. Gracias. No hizo pregunta, diputada Nidia Díaz. Bueno, voy a hacer que por qué, sí, le estoy preguntando que por qué ella no actúa realmente teniendo también a favor criterios y legislación cuando ve el agua sucia que hiede. Quiero decirle, ministra, que a mí no me alegra lo que sucedió en enero, ni lo celebro, porque cuando un gobierno se equivoca es la gente la que sufre. Y yo no estoy aquí para lapidarla, solo quiero hacerle algunas preguntas que me parecen legítimas y que creo que la gente merece saber. En la respuesta número 5, que usted dio el pasado sábado, decía que el MinSal hace vigilancia de la calidad distribuida en la red de acueductos de agua hacia el usuario final. La función a la que hace referencia la pregunta no corresponde a esta cartera de Estado. No obstante lo anterior, cuando se dio la crisis sanitaria del agua, y le digo crisis sanitaria porque se configuraron algunos factores que ameritan llamarle crisis. Por ejemplo, en el tema de comunicación hubo una versión que dio la señora ministra y el presidente de ANDA, y fue otra la versión que dio el presidente de la República. También hubo un problema porque se sirvió agua y se abasteció agua contaminada. A mí me llamó mucho la atención lo siguiente. Usted dice que no le corresponde a su cartera de Estado, pero usted el 18 de enero manifestó que el agua se podía tomar y se lo recomendó a la gente. 2 días después, el presidente de la República les hace un llamado al orden y les dice de que el agua no se puede tomar, y les hace un llamado para que sean más responsables ante una crisis como esta. Yo en ese momento puse un tuit y dije: celebro la actitud del presidente de la República, que admite el error. Y también hice un llamado a los funcionarios a que por profesionalismo renunciaran. Mi pregunta es simple, ministra. Usted dijo que el agua se podía tomar. El presidente de la República dijo que el agua no se podía tomar. Mi pregunta es, ¿quién miente, ministra? Pueblo salvadoreño, no hay emergencia, pero sacan un plan de emergencia.
reparten botellas, que era la fase 1, y reparten pipas. Diputado, sujetémonos a una pregunta en concreto, porque Si es que yo me estoy planteando, señor presidente, a las respuestas que ha dado a la pregunta, que me las conteste, eso me tiene que contestar. ¿Por qué las pipas de agua, que eran de la misma agua, sí repartieron pipas? ¿a qué pregunta se refiere de las 10 que se le enviaron a la señora ministra? Los controles de calidad de administradores, abastecedores y operadores en sus 3 elementos, el básico, el intermedio y el completo, le corresponde a usted de acuerdo a la ley, sí o no. Y lo apto para consumo humano, que el señor presidente les dijo en su conferencia de prensa que no era apto para consumo humano, ¿era para consumo humano en ese momento, sí o no? Tiene el uso de la palabra la señora ministra de Salud. Creo que hay que hacer más lectura sobre este tipo de documento. Quizás habría que trabajarlo un poquito más, porque definitivamente la vigilancia sanitaria sí le corresponde por RTS al Ministerio de Salud. Y la vigilancia sanitaria es hacia el consumidor final. Hacia el consumidor final. Obras de ingeniería, evaluación de acuíferos. Eso es competencia de ANDA. A eso se refiere con el 6.2 del RTS, que dice control de calidad por los administradores, abastecedores y operadores. ANDA es un administrador, ANDA es un operador. Entonces nosotros, como Ministerio de Salud, tal como lo dice el reglamento, es eso, ¿verdad? Es precisamente eso. Entonces hay que leer un poquito más esto para poder entender. Realmente nosotros estamos trabajando con documentos que ha trabajado la administración anterior, donde también han sucedido eventos que se han manejado bajo esta misma legislación, ¿verdad? Y es complicado que a este momento quieran achacar a esta administración un déficit heredado, ¿verdad? Un déficit, una deficiencia en marco legal, ¿verdad? Y ya no se diga en infraestructura de distribución de agua, que es lo que evalúa al final el Ministerio de Salud, ese proceso de cómo llega el producto al consumidor final, al usuario final, que es quien abre el chorro. Eso es lo que nosotros estamos mandatados a hacer, vigilancia sanitaria. Quiero hacer una propuesta al presidente de que en los próximos días mande a hacer una limpia acá, si es posible hoy, con saumerio y todo lo que pueda quitar la contaminación que ha sufrido esta asamblea. Su servidora ha estado ausente durante este evento debido a que la salud la tenía mal, así que no he participado en ninguno de estos cuestionarios. Y solo voy a hacer una pregunta, la cual la voy a introducir ahorita. Estas acciones políticas de todos los presidentes de ANDA que han habido durante 35 años vinieron a recaer a un nuevo gobierno que no tiene ni un año. Todas estas preguntas son para todos aquellos presidentes de ANDA y todos los responsables que estuvieron en ambos gobiernos. Yo les voy a pedir un favor en el nombre de Jesús y del pueblo salvadoreño. Les hago un llamado a la conciliación, a la concertación. Ya basta de tanto pleito entre ustedes, entre las banderas grandes y las acciones que están reclamando en lugar de buscar soluciones. Necesitamos cambiar esas tuberías, dar mantenimiento a las tuberías. Necesitamos fortalecer a ANDA. Eso es lo que el pueblo quiere. Yo les voy a pedir un favor. Ya basta de tantos pleitos. Cumplan el artículo 86 de la Constitución, que dice que la Asamblea Legislativa, órgano ejecutivo con el órgano legislativo, tienen que trabajar
en coordinación. Ya dejen de atacarse, porque no atacan a un presidente, no atacan a una bandera, atacan a su pueblo, por amor a Dios y al pueblo. Basta ya. Gracias.